Y por último, porque se crean programas más sencillos y más rápidos. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. La programación orientada a objetos, que es entonces como una alternativa a la programación estructurada, nos indica lo siguiente. La programación orientada a objetos está como más relacionada como la forma en que pensamos en la vida diaria. Por ejemplo, vamos a hacer esta analogía. Diríamos que el coche es el elemento principal, un elemento X, un objeto, ¿cierto? Un coche, un objeto que tiene una serie de características, como el color, el modelo o la marca. Además, el coche, el mismo objeto, tiene una serie de funcionalidades asociadas como puede ser ponerse en marcha, parar, estacionarse, prender las luces, apagar las luces, etcétera. Eso entonces es como una analogía de la vida diaria, desmenuzando la quedaría siguiente. Entonces, en el esquema de la programación orientada a a objetos, perdón, o el POO, como se conoce, el coche o el carro sería ese objeto. Las propiedades serían pues las características que vimos como el color, el modelo, la marca, y los métodos o funciones serían entonces todo lo que el carro podría hacer, como ponerse en marcha, parar, adelante, atrás, etcétera. La programación entonces orientada a objetos intenta simular el mundo real a través del significado de objetos que contienen características y funciones. Los lenguajes orientados a objetos se clasifican como lenguajes de quinta generación. Lastimosamente, como vimos ahorita atrás, hay lenguajes que no soportan la programación orientada a objetos, pero hoy en día es el paradigma de pronto de más uso. Algunas de estas ventajas las saqué de la página que hay aquí abajo. De pronto, si quieren, pueden investigar un poquitico más. Bien, ¿cuáles son las ventajas de un lenguaje orientado a objetos? Bueno, dice que fomenta la reutilización y extensión del código. Eso lo vamos a ver más adelante cuando programemos en PHP. Vamos a ver entonces cómo al programar orientado a objetos, vamos a ver que una misma función nos puede ayudar en muchas partes sin tener que volverla a escribir y volver a escribir, sino que solamente cuando la necesitamos le mandamos ciertos parámetros y ella va a trabajar dependiendo de los parámetros que le mandemos. Eso entonces es la reutilización del código. Permite crear sistemas más complejos porque obviamente como digamos puede ser como una red de archivos y también entonces de objetos que tienen características y tienen funciones, pues digamos que podemos hacer cosas más complejas sin todavía como conservando un orden. Relacionar el sistema al mundo real porque se parece a la forma en que pensamos, facilita la creación de programas visuales, la construcción de prototipos, agiliza el desarrollo del software. Muy importante esta, facilita el trabajo en equipo, porque obviamente una persona puede estar haciendo un módulo, otra persona otro, y luego entonces lo pueden unir, el programa debería funcionar, ¿cierto? Facilita el mantenimiento del software porque si de pronto se nota que una función es la que está fallando, en la programación orientada a objetos, pues solamente se arreglaría esa función. En la programación estructurada, si de pronto tenemos una programación, digamos, en un archivo y necesitamos hacer una cosa varias veces y la copiamos en una parte, luego cuando la necesitamos la volvemos a copiar y así, cuando encontramos un error, tendríamos que ir a buscar en cada parte donde está esa función para corregirlo. O sea que es más difícil. Y lo interesante de la programación orientada a objetos es que proporciona conceptos y herramientas con las cuales se modela y representa el mundo real tan fielmente como sea posible. Así que, a menos que hagamos una sencilla página web, pues cuando estemos programando de verdad, normalmente estaríamos programando orientado a objetos. Muy bien, otro tema entonces a la hora de programar es la estructura de datos. Es bueno tenerlo claro, ¿cierto? La estructura y tipo de datos varía con cada lenguaje de programación, más que todo la estructura. Sin embargo, podemos, digamos, asociarlo con lo siguiente. En la vida los seres humanos somos muy dados como a asociar, ¿cierto? Y tenemos como unos niveles y unos subniveles. Por ejemplo, si hablamos de frutas, pues hay elementos que obviamente pueden entrar en esa definición como otros que no. Podemos hablar de una manzana, una pera, que son elementos que siguen siendo frutas. Igualmente, en la estructura de datos hay ciertos tipos de datos que pueden heredar ciertas características, pero también son limitados. De ahí salgan entonces lo que dicen los tres tipos de datos básicos, que es el numérico, el cadena y el lógico. En el numérico
del numérico se puede extender entonces los enteros, los decimales, etcétera. Y cada lenguaje de programación tiene su forma de expresar un dato que tenga esa estructura. La cadena es conocida entonces como un conjunto de letras, una oración, una frase, sencillamente de pronto una letra. Y el tipo lógico se conoce como el falso y verdadero, el sí o el no, o de pronto también el booleano. Ya pues depende del lenguaje de programación, podemos decirlo. Las variables entonces tienen un nombre que sirven de referencia para almacenar un dato. Por ejemplo, las variables tienen un tipo que es el tipo de dato que almacenan. Por ejemplo, en algunos lenguajes donde se exige que declaremos el tipo de dato que vamos a almacenar en una variable, que sencillamente una variable es un espacio en memoria, eh, nos pide entonces que pongamos string y el número de la variable. Quiere decir que en esa variable solamente podemos ingresar lo que son cadena o texto. O nos exige que pongamos int de entero y sabemos que en esa variable solamente podemos almacenar números enteros. Entonces de ese modo las variables nos definen el tipo de dato que podemos almacenar. Eso entonces ha sido como básicamente una introducción a los lenguajes de programación. Qué bueno es entonces que hayan entendido. Como saben, cualquier duda pueden preguntar. Espero les haya gustado el video. Vamos a ver si subimos un video al menos a la semana, donde poco a poco empecemos desde lo más básico, que es un algoritmo sencillo, hasta una aplicación ya en un servidor. Entonces espero les haya gustado. Por favor, los que no lo han hecho, suscríbanse al canal. Los que ya lo conocen pueden compartirlo. Si de pronto a alguna persona le puede interesar los temas, le pueden enviar el link, compartir el video en sus redes sociales. Y obviamente pues muchas gracias a todos por apoyarnos. Eso es todo. Cualquier duda no duden en comunicarse con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta luego.